Pues vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de Daniel. Abran sus Biblias en el capítulo 7 del libro de Daniel. Y como decíamos en la mañana, todo lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente nos ha puesto a todos nosotros como cristianos expectantes, alarmados, ¿no? Porque todo está escrito que va a suceder conforme las Escrituras lo establecen, lo determinan, el anticipado conocimiento de Dios, su determinado consejo. Pero es interesantísimo la época que estamos viviendo, porque Cristo usó, ¿verdad?, la parábola de la higuera en Mateo 24, y es interesante que en el Antiguo Testamento hay 3 árboles que se compara con Israel, que es la vid, el olivo y la higuera. La única diferencia cuando Jesús dice, mirad la higuera, cuando brotan sus hojas, saben que el verano está cerca, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Muy bien, ¿quién es la higuera de estos 3 árboles? Sabemos claramente que es Israel. ¿Por qué la higuera? Porque el olivo es el único árbol que se mantiene verde durante todo el año y la higuera se seca. Y es precisamente en el verano cuando la higuera vuelve otra vez a reverdecer y a dar los famosos higos. Y la vid representa el trabajo de Jesús en la tierra. Juan 15, mi padre es el labrador, mi padre es el que está labrando y yo soy la vid verdadera. Jesús se representa como la vid. Y antes de morir Jesús dijo que maldijo a una higuera, ¿se acuerdan? Iba caminando con los discípulos, ya regreso a Jerusalén, a la cruz, y maldijo una higuera y dijo, nunca su fruto vuelva a nacer. Entonces, ahí era una representación de una maldición que iba a venir sobre la nación de Israel por haber rechazado al Mesías. Entonces, si la higuera es Israel, en esta parábola de Jesús, y él dice que iba a reverdecer, ¿cuándo reverdeció la higuera? O sea, Israel, el 14 de mayo de 1948. Después de casi 2000 años, y en el 48, porque ahorita me preguntaban mucha gente, ¿cuándo cree usted que nos falta o cuándo cree que venga Jesús? Bueno, de acuerdo a la parábola de la higuera y al patrón de 7 días que están de la creación, que el 7º día es el descanso, o sea, sería el milenio. En Oseas, capítulo 5 y capítulo 6, dice Israel, después de 2 días nos resucitará. O sea, no hay pierde. Después de 2000 años, o que se cumplan estos 2000 años de la época de la iglesia, Jesucristo tiene que regresar. Porque de Adán a Abraham son 1000 años. De Abraham a Jesús son 2000 años. De allá para acá son 2000 años y tenemos 6000 años esperando ya al Mesías. Y tiene que completarse los 2000 años de la época de la gracia. ¿Y en qué año nos encontramos? ¿Por qué no estamos en el año 2000? Ya hubiera venido Cristo, ¿verdad? Porque tienen que pasar los últimos 2000 años de los 6000 años de historia para entrar al milenio, que es el 7º día, que es el patrón de los días escogidos de Dios para que se cumplan las profecías. Bueno, es que cuando Jesucristo murió en el año 33 de nuestra era, y que tenemos que quitar los 33 años de nuestro calendario solar, porque se cambió el calendario lunar. De los judíos tienen 360 días. No los voy a hacer bolas. Los judíos tienen un calendario de 360 días. El Papa Gregorio Romano cambió el calendario de 360 a 365, más o menos 3 siglos después de que Cristo murió. Y después los judíos, cuando vino la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, perdieron todos los pergaminos e inventaron los judíos, ahorita que estamos en el año 2000, en el año 2787-88, porque querían contradecir todo lo que el Nuevo Testamento decía respecto al nacimiento del Mesías. Fíjense nada más qué tremendos los judíos ortodoxos.
que son los fariseos del siglo XX. Entonces, si quitamos los 33 años de Cristo, porque Cristo murió bajo la ley, no bajo la gracia, entonces estamos en el año 2025, ¿verdad? Le quitamos 33, ¿cuánto es? A ver, mis matemáticos. 2025 menos 33, 1990 y 92, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a este cálculo, faltarían 8 años para que todo terminara. No son fechas exactas, son aproximaciones nada más, porque se perdieron muchos años bisiestos y puede haber un margen de error de 4 a 5 años máximo. Entonces estamos, no sé, a 10, 15 años posiblemente de que todo esto termine. Para que comience el milenio. No, la tribulación, ¿verdad? Tiene que ser 7 años antes del milenio. Exactamente, tiene que estar incluido esa fuerza. Así es. Entonces, solamente estos son cálculos para poder saber, no podemos poner fecha, no podemos poner día, son aproximaciones de señales de acuerdo a los patrones que están establecidos en la palabra de Dios. Entonces, lo único que podemos saber es lo siguiente, que nosotros somos la última generación. Cuando Jesús dijo no pasará esta generación, no pudo haber sido la generación de Él, porque ninguna de esas señales se cumplió en los tiempos de Cristo. No ha habido otra generación en la que se cumplan las señales más que en la nuestra, en la época que estamos viviendo, como vimos los últimos días de la iglesia. Ahora faltan los tiempos finales de Israel. Israel es el centro, el ombligo de Dios y el centro de Jerusalén que provocará la tercera guerra mundial. Y ahorita está en debate la ciudad de Jerusalén, precisamente. Ahora, ¿por qué vamos a Jerusalén el año que entra? Como les dije, del 3 al 23 de abril, porque es la única ciudad que no van a bombardear. Porque también es sagrada para los musulmanes. ¿No han oído ustedes que nunca han bombardeado Jerusalén? Han bombardeado Tel Aviv, algunas cosas, pero Jerusalén no se meten. Y ahí vamos a estar. Los que nos acompañen el año que entra, tal vez al último viaje. Ojalá que Jesús venga estando nosotros allá. Muy bien. En el capítulo 7 de Daniel encontramos la cuarta bestia, que fue donde nos quedamos, espantosa, terrible, que tenía, versículo 7, capítulo Daniel de 7, que tenía 10 cuernos. Ya vimos que estos 10 cuernos van entonces a surgir del antiguo imperio romano, que es la cuarta bestia, espantosa, terrible, que no había otro nombre para poder calificarla. Y acordémonos que el imperio romano no solamente fue Europa, sino fue también Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces el imperio romano se extendió por toda esta zona geográfica actual. Y dice el versículo 8, aquí se pone la cosa ya muy interesante. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, estos últimos 10 gobiernos que acabamos de ver, que van a formar el gobierno del anticristo, 10 cuernos, 10 gobiernos, mientras yo los contemplaba, otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Cuando se formen 10 gobiernos o 10 naciones, de una de estas 10 naciones va a surgir el anticristo, que es el cuerno pequeño. Lo vamos a confirmar en unos momentos. Y salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Versículo 19. Otra vez Daniel, igual que nosotros, tenemos el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Cuernos, ojos, etcétera, etcétera, terrible. ¿De qué está hablando la Biblia? Vamos a esperarnos, y la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraban y desmenuzaban las obras con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, ese otro es el anticristo,
es el cuerno pequeño que salió, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí ya comienza el Espíritu Santo a darnos pistas acerca de este cuerno pequeño. Muy bien. Veamos el versículo 23, la explicación del mismo Espíritu Santo que nos revela la palabra en este párrafo. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los demás, devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan de aquel reino. ¿De cuál reino? Del cuarto. ¿Quién era el cuarto? Las piernas, ¿se acuerdan? De hierro, de la estatua de Nabucodonosor. El primero era Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. De ese cuarto reino, dice la Biblia, será un cuarto reino que será diferente a todos los demás. Trillará y despedazará. Y de estos 10 cuernos significan que de aquel reino, sea del Imperio Romano, ya sea de Europa, del Medio Oriente o del norte de África, que es el cuarto reino, se levantarán 10 reyes. Ya vamos aclarando todo. Estos 10 dedos que significan el estatua de Nabucodonosor, la última forma de gobierno mundial, van a surgir ¿de dónde? Del antiguo Imperio Romano, del occidente y del oriente, donde se dividió el Imperio Romano. ¿Me van siguiendo? Aquí ya se comienza a poner más clara la situación. Los 10 cuernos significan de aquel reino, del cuarto reino Roma, se van a levantar 10 reyes. Estos 10 reyes van a ser 10 del Medio Oriente, 5 del Medio Oriente y 5 de Europa. Esta es la última forma de gobierno mundial. Y tras ellos se levantará otro. Yo tengo mi Biblia circulado en rojo, otro, cada vez que es otro, porque ese otro es el anticristo, como lo vamos a ver, el cual será diferente de los primeros y a 3 derribará. ¿Cómo sabemos que ese otro y ese cuerno pequeño es el anticristo? Porque lo dice el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, el otro. A los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que equivale a 3 años y medio, o 42 meses, de acuerdo al Apocalipsis. Pero, o sea, después de que este cuerno pequeño haga guerra contra los judíos y contra los cristianos, se sentará el juez. ¿Ven la cronología? Inmediatamente vendrá el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido, y que el reino, qué precioso es el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sea dado ¿a quiénes? ¿A los ángeles? A nosotros. A ti, mi hermano, a ti, mi hermana que me escuchas, estamos destinados a ser reyes de Dios, a gobernar en la otra vida. Ya el cáncer, la falta de dinero, las guerras, la pobreza, los problemas, las preocupaciones con los hijos, con los nietos, con el matrimonio, todo esto es un gimnasio donde estamos siendo entrenados a través del sufrimiento. ¿Por qué del sufrimiento? Porque la única forma en que se forma el carácter es a través del sufrimiento, desgraciadamente. El sufrimiento es lo que determina el calibre de lo que estamos hechos. Yo les platicaba ahorita en la comida a unos pastores que una vez le preguntaron a un judío mesiánico, o sea, un judío que cree en Jesús como el Mesías: oye, ¿por qué ustedes dicen que son el pueblo escogido? ¿Qué se creen mucho porque son el pueblo escogido? ¿Y por qué Dios no escogió otros pueblos más?
Y este judío le contestó a otro judío que lo estaba desafiando. Le digo, ¿sabes nosotros que somos el pueblo escogido? ¿Sabes para qué? Y no supo contestar el otro judío. ¿Sabes por qué nos escogió Dios? Pues te lo voy a contestar. Nos escogió para sufrir. ¿Te gustó? No ha habido ninguna etnia, ningún pueblo en la historia que haya sufrido tanto como los judíos. Los han expulsado de todas las naciones, los han perseguido de todas las naciones. Nunca ha habido holocaustos ni genocidios tan grandes como en la Segunda Guerra Mundial de los nazis, que simplemente era una etnia que no tenían bancos, no tenían armas, no tenían dinero, y Hitler se olvida de Italia, se olvida de Alemania, se olvida de Japón y se vuelve contra un grupo de personas llamadas judíos y le llama la solución final. Vamos a dedicar a hacer campos de concentración por toda Alemania, por toda Polonia, por toda Rumanía, para meter a estos cerdos y a estos changos. ¿Qué le hicieron? No hay ningún psicólogo, ningún sociólogo, ningún antropólogo que dé respuesta al odio que tenía Hitler por los judíos. ¿Por qué los odiaba? ¿Qué le hicieron? ¿A quién atacaron? ¿De qué forma amenazaban los judíos el Tercer Reich o el nazismo para que era dedicado totalmente al exterminio de que no volvieran ellos a vivir? La Biblia es la única que te explica esto. Porque sabía perfectamente bien el diablo que si los judíos regresaban a su tierra, contarían las profecías de los últimos tiempos a contarse para el pueblo de Israel. Y no pudo entonces Hitler exterminar a los judíos fueron salvados, se multiplicaron, se siguen multiplicando, actualmente son como 14 millones en el mundo entero, contra más de 400 millones de árabes. Y no han podido sacarlos de Israel. Y todas las guerras que han tenido, la del 48, la del 56 del Canal de Suez, la del 67, que es la guerra de los 6 días, la de Yom Kippur 1973, más los ataques de Hamas, de Hezbollah, de ISIS, de los Hutis, de los talibanes, etcétera, etcétera, no han podido sacarlos de Israel. Israel es una región geográfica tan pequeña que cabría 17 veces en el estado de California. Israel cabría 17 veces en el estado de California. Así de pequeño, así el puntito que tú ves ahí, ahí está todo el problema del mundo entero. ¿Por qué? ¿Qué revolución han causado? ¿Cómo es posible que hayan alborotado como en un gallinero el mundo entero, que todos los más de 300, 400 millones de árabes los quieran exterminar y que hayan jurado exterminarlos hasta que ellos se salgan de Israel? No quieren que vivan con ellos. Y todos estos tratados de paz nunca los judíos lo han negado, los han aceptado. El tratado de Oslo en Madrid, el tratado de Egipto, el tratado con Sisi, el tratado que hicieron actualmente, ellos han firmado. Pero cuando firman ellos, los Hamas y los árabes dicen lo siguiente: es que no queremos dos pueblos de Israel. Escuchen esto: no queremos dos pueblos, queremos toda Israel para nosotros. No queremos una parte de Jerusalén como la tienen actualmente, queremos toda la ciudad de Jerusalén. Algo, como dijo Benjamín Netanyahu, nunca lo vamos a ceder. Y si nos quieren morir, nos morimos juntos y hacemos la operación Sansón, que significa que vamos a contestar con armas nucleares. De acuerdo a la Biblia, no va a suceder eso, porque antes de que venga la exterminación de los judíos, cuando se queden solos, Cristo vendrá y intervendrá y matará al anticristo y a sus ejércitos. Y juzgará a las naciones que ayudaron al anticristo a matar o querer exterminar al pueblo judío. Esto es muy importante que lo entendamos para comprender las profecías bíblicas. Entonces, vemos claramente en el capítulo 8 de Daniel, que es otra profecía, donde ya se reduce. En el capítulo 2 vimos las 4 imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y los 10 dedos. En el capítulo 7, 4 bestias que representan
los 4 imperios de la vida. Pero aquí en el capítulo 8 se reduce y se pone la atención, tanto en el capítulo 8 como en el capítulo 11, sobre Grecia e Irán. Y se representan por un macho cabrío que es Grecia y un carnero que representa a Irán en el capítulo 8. Dice el versículo 3, alcé los ojos y miré un carnero que estaba delante del río con 2 cuernos y uno creció más alto que el otro. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur. Vemos nosotros que el imperio medo-persa se extendió, como dice la Biblia, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía contra él. El imperio medo-persa era casi invencible. No sé cuántos de ustedes vieron la película esa, donde salen los macedonios y se enfrentan súper entrenados ellos, que así los muy fuertes sacaron, y se les vienen por la playa miles y miles y miles y miles de persas, y ponen a un rey persa gigantesco. No me acuerdo cómo se llama la película esa. ¿Cómo? ¿Los gigantes? Los 300, exactamente, en esa película. Ahí vemos el enfrentamiento entre el medo-persa contra un grupo bien pequeño de macedonios, súper entrenados, que claro que finalmente los vencen, ¿verdad? Pero vemos nosotros que después Grecia vence al imperio medo-persa, representado por el macho cabrío, el imperio griego. Mientras yo consideraba, versículo 5, un macho cabrío venía del lado del poniente. Versículo 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero, se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. ¿Por qué 2 cuernos? Porque eran los medos y los persas que se unieron. Primero comenzaron los persas y los medios se unieron a Persia, que actualmente es la nación de Irán. Irán es Persia en el Antiguo Testamento. Lo vimos en la tercera conferencia. Ahora vean cómo la historia corrobora todo lo que la Biblia dice. Así fue vencido el imperio medio-persa. Y el carnero no tenía fuerzas, fue derribado, fue pisoteado, y no había quien lo librara al carnero de su poder. Versículo 8. Y el macho cabrío, ¿quién es el macho cabrío? Vean el versículo 21. La Biblia lo interpreta. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Quién fue el rey de Grecia? Alejandro el Magno. A los 21 años, hijo de Filipo de Macedonia. Impresionante que se le compare con un leopardo, como lo acabamos de ver, por la rapidez con que Alejandro conquistó casi todo el Medio Oriente, parte de Asia, y le faltó nada más la India, que estaba ya cansadísimo su ejército, y él muere en Irak, lo que es Babilonia en el Antiguo Testamento. Entonces Alejandro el Magno muere, pero vean ustedes con mucha atención lo que pasa. El macho cabrío se engrandeció, Alejandro el Magno, pero estando en su mayor fuerza, aquel grande cuerno que es Alejandro el Grande fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Estos 4 cuernos son las 4 divisiones históricas, maestros de historia que nos acompañan, que surgieron del antiguo imperio griego. ¿Quiénes fueron las 4 divisiones? Fueron Egipto, y Siria, Turquía y Macedonia. Siria quedó Seleuco, el general de Alejandro el Magno. En Egipto estaba Ptolomeo, en Macedonia Lisímaco y en Turquía Casandro. Es el nombre de los 4 generales que se repartieron completamente el imperio griego. Pero aquí vamos a ver que ya la Biblia se reduce completamente y nos usa un microscopio la Biblia para que veamos de dónde saldrá el anticristo. De una de las 4 divisiones del imperio griego. Y el imperio griego fue vencido por el imperio romano. Y dice así: estando en su mayor fuerza fue quebrado los 4 cuernos notables hacia el 4 vientos del cielo, y de uno de ellos
¿De uno de quiénes? De una de las divisiones del Imperio griego. ¿Van siguiendo? De una de las divisiones del Imperio griego salió, ¿quién? Un cuerno pequeño. El que en el capítulo 7 nos habla que es el anticristo. De una de las divisiones del Imperio griego saldrá el anticristo, que creció hacia el sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Observen. ¿De dónde saldrá el anticristo? ¿Por qué no se pone del norte? De estas 4 divisiones vemos el mapa: Siria, Egipto, Turquía y Macedonia. Dice que creció el cuerno pequeño o el anticristo hacia el sur y hacia el oriente y hacia Jerusalén, la tierra gloriosa, pero no hacia el norte, porque él viene del norte. Y en el norte, ¿cuál fue la división del imperio griego? Siria. Siria e Irak, que en el Antiguo Testamento ocupaban el mismo territorio. Vamos a ver más adelante que al anticristo se le llama el rey de Babilonia y se le llama el rey de Asiria, o el asirio, así se le llama en la Biblia. Vamos a corroborarlo para ir respaldando con la Biblia todo lo que estamos diciendo y después continuamos con esta lectura. Vayamos a Isaías capítulo 10. Veamos qué claras son las escrituras y cómo, conectando todos los puntos, tenemos ya el mapa claro de la enseñanza. Isaías capítulo 10, versículo 5. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. O sea, dice Dios, tú vas a ser la nación que va a castigar a las demás naciones, Asiria. Le mandaré contra una nación pérfida, o sea, Israel. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, que es Israel, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, en su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, etcétera, etcétera. Versículo 12, subrayenlo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón de ¿quién? Del rey de Asiria. ¿Cuándo Dios va a terminar su obra con Jerusalén? En la segunda venida de Jesucristo. Y en la segunda venida de Jesucristo, Dios le nombra al anticristo el rey de Asiria. Veamos el capítulo 14 de Isaías. Sigámosle echando leña a la chimenea. Versículo 25, Isaías 14, quebrantaré a la Siria, al asirio en mi tierra. Nunca ha sucedido esto. Jamás ningún rey de Asiria fue derrotado en la tierra de Jerusalén. Y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado, y carga será quitada de su hombra. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Entonces regresamos a Daniel 8, y una vez que hemos podido determinar, examinar con las escrituras que viene del norte de Israel el anticristo, en la zona geográfica que ahorita está ocupada por un excomandante del grupo terrorista que se llamó ISIS y Al-Qaeda, nombrado Al-Jolani. Este hombre Al-Jolani, que acaba de estar hace 2 semanas en la Casa Blanca besándose con Trump, ¿verdad? Eran besos y abrazos, no balazos. Es impresionante que haya podido ser determinado un terrorista,
que se hayan ofrecido 20 millones por su captura de dólares y que esté sentado en la Casa Blanca abrazado con el presidente Trump. Este hombre, Jolani, derrocó al último de la familia Assad, que era una familia, el papá, el abuelo, el papá y el hijo, que gobernaron Siria por muchos años, casi desde antes desde un poquito después, antes o después de la Segunda Guerra Mundial, cuando repartieron todo el Medio Oriente, los ingleses, y este hombre, Assad, huyó hacia Rusia. Y allá Putin ahorita lo tiene cobijado, durmiendo, ¿verdad?, con más de 200, 300 millones de dólares que sacó de Siria. Pero lo interesante de esto es que nadie creía, ni yo mismo, que Siria pudiera ser conquistada o que pudiera terminarse el gobierno de los Assad. ¿Por qué? Porque Rusia tiene en Siria el único puerto naval que da al Mediterráneo. Y si Siria caía en manos de cualquier nación que no fuera Rusia, Rusia se debilitaría estratégicamente, políticamente y económicamente, porque entonces ese puerto caería en manos de enemigos de Rusia, que es el puerto de Tortok o Vostok, como se llame, que es el Mediterráneo. Entonces, Assad es sacado y es mandado a Rusia, y Siria queda en manos de un terrorista llamado Jolani. Pero al mismo tiempo, en Siria quedan los Wahhabis, que es una secta de los musulmanes, quedan los drusos, quedan los kurdos, que los odia el presidente Erdogan de Turquía, y quedan otros ex rebeldes del gobierno de Assad. Entonces, Siria se convierte en una olla express. Y en las últimas semanas o en los últimos meses, Jolani ha mandado matar a todos los cristianos y a todos los drusos. Los drusos es una secta, es un grupo muy pequeño, no pasan de 20, 30 mil en el mundo, que también creen en muchos principios cristianos, pero la guerra contra ellos es de los musulmanes. Y ahora, ¿quién ayudó a Jolani a derrocar a Assad? ¿Quién fue el que protegió económicamente y con armas a Sani para poder Jolani entrar a Siria? Lo protegió, lo sostuvo y lo sigue sosteniendo Turquía, que aparece en Ezequiel 38, Turquía, como una de las naciones que van a estar formando parte del anticristo. Entonces ya tenemos a Siria, tenemos a Irak, tenemos a Egipto, tenemos a esta nación de Macedonia, y tenemos también a Turquía como las naciones que van a formar el gobierno del anticristo. Qué interesante que Erdogan ha jurado exterminar a Israel. Hay dos naciones, nada más dos naciones, aunque hay más que odian a Israel, pero hay dos naciones que han jurado públicamente exterminar a Israel: Irán y Turquía. Los ayatolas han jurado exterminar a Israel en las Naciones Unidas, en el foro de las Naciones Unidas, y nadie les dijo nada. Y además Erdogan dice: yo voy a ser el jefe del próximo califato musulmán y voy a revivir el Imperio Otomano. Y ahorita se acaba de hacer amigo de Trump. Y ahorita los mejores amigos de Trump son Jolani, el de Siria, y Erdogan. Salieron abrazados otra vez, y le ha prometido Trump mandarle aviones a Turquía para prestárselos a Erdogan, que seguramente los va a usar en contra de Israel. Ahora entendamos algo. ¿Quién es Trump o por qué ha entrado Trump? Desde que entró al gobierno fue una bendición grandísima, porque Dios actúa de esta manera, hermanos en Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios escogió un hombre llamado Ciro de Persia. Y Ciro se le nombra en la Biblia el ungido de Jehová. La palabra ungido significa una persona que Dios escoge para un propósito determinado. Ciro nunca se convirtió, Ciro fue siempre idólatra. Pero así como Dios
ungió a Ciro, usó también al faraón de Egipto para que las 10 plagas, endurecer su corazón y mostrar su poder ante el mundo, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, así la forma como usa Dios. Entonces Dios escoge a Trump también como un ungido para acabar con la ideología de género, para acabar con los abortos, para fortalecer a la iglesia, etcétera, etcétera, temporalmente de todo este año. Pero estos ungidos o estas personas que Dios llama pueden en su voluntad, en su libre albedrío, voltearse contra Dios y los dones que Dios le dio, como el rey Salomón. El rey Salomón fue el hombre más sabio escogido por Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Se volteó contra Dios y las mujeres se lo llevaron de parranda. Y se perdió el reino y se dividió el reino de Israel en Jeroboam y Roboam, porque Salomón, las mujeres lo engañaron y acabó creyendo y comenzó casándose con mujeres ajenas a Israel. ¿Qué le pasó también al rey David? Una vez que se subió al techo de su castillo y vio a Betsabé, una mujer guapísima, bañándose, esa panquecito, venga para mi reino. No, pues está casada mi rey, se acercaron los soldados, está casada, ¿cómo que está casada así? ¿Y quién es su esposo? Un hombre llamado Urías, mátenlo, mándenlo al frente de batalla y mátenlo. Y se mete David con esa mujer y se embaraza esa mujer y tienen un niño que finalmente se murió. Y sin embargo, se le llama a David conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede ser esto? ¿Un varón conforme al corazón de Dios? Así es, porque al mismo tiempo que David comete ese, no lo volvió a hacer jamás. Se arrepintió realmente y cada vez que David pecaba, se volvía a Dios. A Dios no le extraña que nos caigamos del caballo. A Dios se sorprende y Dios se enoja cuando nos quedamos tirados y no nos volvemos a montar al caballo. Entonces todos nosotros en diferentes épocas de la vida nos caemos del caballo. La hemos regado, como dicen en México. Hemos cometido pecados, hemos cometido errores en nuestra vida. Todos. No, aquí no hay ningún Santo Tomás. Ni Santa Catalina tampoco. Pero ¿qué es lo que pasa, verdad? Dice en 1 Corintios capítulo 6, pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados. Esto éramos algunos. La iglesia son puros ex-homosexuales, ex-lesbianas, ex-secuestradores, ex-ladrones, ex-adúlteros, ex-borrachos, ex-drogadictos, ex-fraudulentos. La iglesia somos puros ex. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo nunca rompí un plato. Porque serías fariseo. Y Jesús vino precisamente por eso, por los pecadores. Para que la gloria sea para Él. Hacer de un borracho un santo, un secuestrador un santo, un asesino un santo. Pablo mató cristianos. Pablo era perseguidor de la iglesia. Y cuando mataron a Esteban en Hechos 7, ahí estaba Pablo. Y estaba cuando aventaron sus ropas y lo apedrearon, ahí estaba Pablo siendo testigo del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y la iglesia está llena de casos. La mujer... ¿cómo se llama? Otra mujer que estaba endemoniada también en el Nuevo Testamento con 7 demonios, fue la mujer que al pie de la cruz con María la Madre de Jesús fue la mejor discípula de Jesucristo, una ex endemoniada. Entonces todos nosotros, como les platicaba en la otra conferencia, el Chapo Guzmán acaba de convertirse hace algunos, porque su mamá era cristiana, le dio un permiso, fue la única persona que le dio un permiso, le dio una Biblia, su mamá era cristiana, construyó una iglesia, el Chapo, allá cerca de Sinaloa, y ahora llega la mamá y antes de morir dice, mi hijo recibió a Cristo y nació de nuevo. Y la gente, ¿cómo el Chapo, ex borracho, parrindero, y tú eras mejor que él? ¿Alguien se cree mejor que otro? Los fariseos, no somos como las prostitutas y los borrachos, pues digo, hemos pecadillo, ¿verdad? Pero somos diferentes, ¿eh? No me he rebajado tanto, ¿verdad? Tengo mis pecadillos y todo, y Cristo les dice, sepulcros blanqueados. Por afuera blancos y por afuera van a la iglesia y a la misa y todo, y por dentro, ¿quién viera sus corazones que están podridos? Hipócritas, generación de víboras. Cálmate. Ya no le seguimos porque mejor vamos a la Biblia.
Dice el capítulo 8 de Daniel. Veamos ahora la confirmación del anticristo surgiendo de una de las 4 divisiones del imperio griego, que en este caso es la región de Siria y de Irak. De ahí saldrá el anticristo. Y dice el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno, que ya lo vimos, pequeño, que creció al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es este? El mismo Satanás. Dice en Apocalipsis 12 que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, y a los ángeles se llama en la Biblia más de 10 veces estrellas. Las echó hacia abajo. No está hablando literalmente de estrellas, eso es imposible. Entonces dice que echó parte del ejército de las estrellas, echó por tierra. ¿Quién fue esto? Más que Satanás. ¿Quién es el anticristo? Satanás en la persona de un ser humano, que es el anticristo. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, que el anticristo entrará al templo a los 3 años y medio de primeros de su gobierno. Y Mateo 24, versículo 21 al 22, Mateo 24, 15 al 21, dice Cristo: a ustedes los judíos, cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, corran a los montes, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido. O sea, el anticristo a los 3 años y medio rompe el pacto con los judíos, entra al templo y repite el sacrificio del griego Antíoco Epífanes, que fue vencido por la familia de los macabeos. Va a ofrecer un puerco en el templo, y ahí comienza la tribulación y la persecución final, el holocausto final contra los judíos y nosotros los cristianos. Entrará y violará el continuo sacrificio. No hay más que el anticristo que puede hacer todas estas cosas. Entonces, la Biblia es clarísima en cuanto vamos avanzando y juntando las piezas. Y después el versículo 21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que fue Alejandro el Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, que son las 4 divisiones del imperio griego. Ahora vean ustedes de qué forma en los próximos versículos se define ya el carácter del anticristo. ¿Cómo va a ser el anticristo? Versículo 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, que es el anticristo, de rostro entendido en enigmas. La palabra enigmas, shiyah, en el hebreo significa dichos o cosas difíciles de resolver. Él va a aclarar todo el clima, el petróleo, las monedas, va a resolver los problemas del mundo, y esa persona es la que ahorita las naciones están esperando. Ahorita la gente aquí en Estados Unidos están muy decepcionados, ya se decepcionaron con Biden, con los demócratas, ahora están decepcionando con los republicanos también, porque Trump no sacó la lista de Epstein, ya está haciendo estas cosas, y por acá y esto y el otro. Rusia en México está por los suelos, y el mundo ahorita está decepcionado de los gobiernos. Ahorita hay una cosa en el corazón de todos los seres humanos. ¿Vieron ustedes en México todos los de la generación Z, más de 50,000 jóvenes que fueron a protestar contra el presidente de México hace 2 semanas? Que los patearon, no se imagina lo que los granaderos les hicieron. Muchachos de menores de 21, 22 años de edad, yendo a protestar, más de 50,000 contra el gobierno de México. Nunca en la historia los que protestaban eran chamaquitos tan jóvenes. Todos la generación Z.
y vinieron de otras naciones a ayudarlos también. Hay un descontento ya y todos sabemos, no hay un gobierno que funcione. ¿Están de acuerdo? La democracia, como dijo Winston Churchill, la democracia es uno de los mejorcitos, pero no es el mejor gobierno. El comunismo y el socialismo se demostró en el siglo XX que no funcionaron y desenterraron al muertito. Y todo el continente americano, México, etcétera, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, vuelven otra vez al comunismo a desenterrar al muerto que ya se demostró que no funciona. ¿Por qué regresan a algo que ya se demostró que no funciona? Porque la única opción es el cristianismo. Es la única opción que hay. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y que Él reine. Pero a ver, convéncelos. Entonces estamos en un mundo una tensión tremenda, un mundo muy conflictivo. Y tenemos que comprender esto. Un rey altivo, entendido en enigmas, y el poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, como sucedió en la pandemia. Nunca el mundo había visto gobiernos tan arbitrarios, tan totalitarios. Tápense, no entren aquí, no entren a los gimnasios, sáquenos de la playa, vacúnense y el que no se vacune no entra a la escuela, no se sube al avión. Nunca había habido tanta arbitrariedad, tanto totalitarismo, tanta restricción de nuestras libertades individuales como el tiempo de la pandemia. La pandemia fue el primer experimento del siglo XXI con el espíritu del anticristo. Porque detrás de toda la vacunación que había, que era pura payasada y era puro teatro, que después ya se descubrió, detrás había un plan para comenzar a experimentar cómo podemos controlar a los seres humanos. Y lo descubrieron. No hay como provocarles miedo. El miedo, el temor paraliza. El miedo te impide pensar. Yo recuerdo hace muchos años que vivíamos de niños en Acapulco, que me metí en una playa, tenía yo como 6, 7 años de edad, y me acuerdo que vi una ola que se levantó en la playa de la Condesa, pero como de 3, 4 metros, y me quedé así, y me gritaban, Mino, me decían Mino, échate a correr. Era tanto el miedo que ahí me quedó parado, y me agarró la ola y me llevó en una revolcada, como no se imaginan, casi me pude haber ahogado. Pero el susto que me dio me impidió actuar. En la noche no has sentido tú, como a la 1 de la mañana, una puerta. ¿Qué pasa? ¿Estamos así, no es cierto? Híjole, ¿qué será? ¿Alguien entró a la casa? Y nos da miedo pararnos, no sabemos cómo actuar, porque el miedo comienza a bloquearnos todos los sentimientos y las emociones, nos paraliza, el miedo paraliza, nos impide actuar y razonar. Ese es el miedo, y en el amor no hay temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. 1 Juan 4:18. Entonces, este hombre está ya haciendo experimentos como el de la pandemia y va a actuar arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, o sea, por Jesucristo. Vemos aquí finalmente la descripción del cuerno pequeño, y ahorita que entremos al capítulo 9 y veamos la semana 70 de Daniel y la operación de los principados operando en las naciones, vamos a entender lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en México y hacia dónde el mundo se dirige en menos de, 6, 7, 8 años. Yo le echo mi opinión personal, no más de 10 años. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado de acuerdo a tu preconocimiento en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
Y el Dios de paz, el Dios de los pastores y del pastor por el pacto sempiterno que derramó su sangre por nosotros, te pedimos, Padre, que nos hagas crecer en tu gracia y en tu conocimiento y que podamos hacer las cosas que son agradables delante de tus ojos, para ser hallados irreprensibles en la venida de Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Daniel se encontraba en un estado en el que él comenzó a leer algunas profecías de Jeremías, Daniel. Y cuando leyó en Jeremías que la cautividad babilónica era de 70 años y que estaban a punto de cumplirse los 70 años de la cautividad babilónica, entonces Daniel tenía este anhelo, como todos los judíos en aquel tiempo, de la promesa de los profetas de una restauración del reino de Israel y la venida de un Mesías. Entonces Daniel se hincó, dice el capítulo 9, que fue en el primer año de Darío, hijo de Asuero. Versículo 2: yo miré, Daniel, atentamente en los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que se encuentra en Jeremías 25, versículo 11. El profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces dice Daniel, se levanta al cielo y comienza todo el capítulo 9 hasta el versículo 24. Es una oración preciosa de Daniel. Se los resumo: oh Señor, hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, hemos sido un pueblo rebelde. Él se involucra, a pesar que fue un hombre sin tacha, se estaba él involucrando con el pueblo de Israel. Y yo te pido, Señor, que tú me digas qué vas a hacer con Israel, porque ahora que regresen de Babilonia o de la cautividad a Israel, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vas a perdonar? ¿Vas a cumplir tu promesa de establecer el reino que le prometiste a los profetas y a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob? Entonces Daniel se puso a ayunar durante 2 semanas, con puras verduras, con puros vegetales o con puros jugos, me imagino. Y en eso se le aparece el ángel Gabriel a las 2 semanas. Pero mientras Daniel estaba orando, lo vamos en el capítulo 10, vino un ángel, un principado satánico, para impedir que Gabriel, que mandó Dios a la tierra, no le diera el mensaje a Daniel. Vamos a ver en el capítulo 10 que hay un conflicto cósmico en el momento que nos hincamos. Nuestras oraciones producen una guerra inmediata espiritual. Porque cuando decimos nosotros, vamos a levantarnos y vamos a vivir para el Señor, viene una respuesta inmediata del enemigo. Vamos a levantarnos y oponernos contra tu plan y contra tu proyecto. O sea, nosotros como cristianos siempre vamos a encontrar resistencia. Y a veces no vas a tener ganas de orar ni de leer la Biblia. Hay otros que en el campo cristiano están tirados, amargados, desanimados, se cayeron del caballo y ahí se quedaron quejándose, no, ya para qué, y Dios no me contestó, etcétera, etcétera, y no entiendo, y están chillando como chamacos malcriados. Y a Dios no le sorprende que nos caigamos del caballo, porque todos nosotros enfrentamos un mundo en el que tarde o temprano el caballo nos tira, o sea, caemos y cometimos algún pecado y decimos, la regamos. Pero a Dios le sorprende que no te vuelvas a subir al caballo. O sea, el hecho que hayas caído no importa, pero no te quedes llorando, victimizándose, pobre de mí, nadie me quiere, nadie me dice nada, llego a la iglesia y no me aman.
Pues es que nunca entendiste lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque a la iglesia no vas a buscar, ay, quien me salude, quien me ame. Vamos a buscar a la iglesia a quien nosotros podemos abrazar. Ya está una viejita llegar a la iglesia, doña Chole, ¿verdad? Oiga, doña Chole, ¿cómo está usted? La veo medio triste, ¿puedo orar por usted? ¿La puedo abrazar? Entonces no puedes llegar a la iglesia como llegas al cine. Yo cuando voy al cine con mi esposa a ver alguna buena película, mis palomitas, ¿verdad? Coca Diet. Y no me importa quién está aquí, no me importa, porque venimos a ver la película, pero la iglesia no es un cine. Entonces hay cristianos que entran, no saludan a nadie, no se fijan en nadie, no ven las caras de alguna persona afligida para que se acercan, o alguna persona nueva. Oye, bienvenido a la iglesia, nunca te había visto, ¿cómo te llamas? Soy el abogado fulano de tal, soy el carpintero fulano de tal, soy fulana de tal, ¿en qué te puedo ayudar? Y cuando la gente nueva entra a un tipo de iglesia de esta clasificación, la gente se siente a gusto, porque ¿quién no está buscando ser amado? ¿Quién? Todos estamos buscando que alguien nos apapache, que alguien nos abrace, que alguien nos dé una palabra de aliento. Pero cuando el cristiano no entiende cuál es su misión, el cristiano ha fracasado porque no ha entendido qué es el cristianismo verdadero. Entonces el ángel Gabriel le anuncia a Daniel claramente. Vamos a ver el versículo 16 para que veamos en qué puso Daniel. Esto es importantísimo en la profecía. Su centro, o en qué se basó Daniel para esta profecía. Versículo 16. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén y tu santo monte, que es el monte donde Jerusalén está construida, que es el monte Sión. También se le llama el monte del templo. Y exactamente donde Jerusalén fue construida, el monte Sión, el monte del templo, fíjense muy bien, casi 2000 años antes fue exactamente el mismo monte donde Isaac iba a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac. En el mismo monte donde fue crucificado Cristo después, de una forma profética, vino Abraham, le ordenó Dios que sacrificara a su hijo, claro que no lo iba a sacrificar, y cuando él levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, un ángel le detuvo la mano y le dijo, Jehová Jireh, ¿sabes qué? Dios proveerá. O sea, tu hijo no va a morir. Dios estaba diciendo, el que va a morir va a ser mi hijo, porque Dios no perdonó a su hijo. Perdonó a Abraham, a Isaac, pero Dios no perdonó a su hijo, pagó por nosotros. Y fue en el mismo lugar geográfico, el monte de Sión, donde llevó a cabo Abraham y donde se construyó Jerusalén. Entonces, ¿por qué Daniel le pone importancia a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué importancia tiene la ciudad de Jerusalén en la Biblia? Independientemente que sabemos que cuando venga Jesús, ahí vamos a estar. Dios el Padre va a descender del tercer cielo y va a tener su trono en Jerusalén, y desde ahí va a juzgar el nuevo universo, los nuevos cielos y la nueva tierra que van a ser creadas. Va a estar Jesucristo, va a estar el rey David de corregente. Bueno, es que en el Antiguo Testamento Dios escogió a Jerusalén, que fue descubierta por el rey David, y antes se llamaba Shalem, ahora es Jehu Shalom, que significa la ciudad de la paz. Entonces antes se conocía como Salem o Shalem. En Génesis 14, acordémonos que llega Melquisedec a entregarle los diezmos. Bueno, Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, que es un tipo de Jesucristo, y viene de la ciudad de Shalem. Es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra Shalem, o sea, no completa, porque cuando David la conquista, entonces ya es Jerusalén, se llamaba también la ciudad de David, o la ciudad de la paz.
Entonces hay una importancia en la ciudad de Jerusalén impresionante durante toda la Biblia, al grado que tanto judíos como musulmanes la respetan. Nunca ha habido un ataque de los ataques terroristas ni de los musulmanes contra la ciudad de Jerusalén. Han matado en Jerusalén locos, ¿verdad?, a otros judíos, a soldados, pero un ataque o una bomba de Hamás desde Gaza a Jerusalén, jamás, porque también para ellos es una ciudad santa, principalmente cuando está ahí la mezquita de Omar y la cúpula de la roca, esa cúpula dorada grandísima que ven ahí en Jerusalén. Debajo de esa cúpula se encuentra enterrado el templo judío, que fue destruido en el año 70, cuando el general Tito Romano, hijo del emperador Vespasiano, entró a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Entonces ahora el templo está debajo de la cúpula de la roca y los judíos no pueden volver a ofrecer sacrificios desde hace casi más de 2000 años, porque el templo está completamente está debajo de la cúpula de la roca. Y si construyen y derriban la cúpula de la roca, se acaba el Medio Oriente. Viene una guerra porque los musulmanes nunca lo iban a permitir. Ahora andan buscando los judíos actualmente otro lugar cerquita de por ahí. Ya tienen la vaca Lazane y las ropas del sacerdocio del Antiguo Testamento. No tienen el arca, no tienen el menorá, el candelero, pero ya quieren ofrecer sacrificios, y los musulmanes están muy preocupados que lo vayan a hacer cerca de lo que ellos consideran su propiedad. Entonces hay una tensión tremenda religiosa en el Medio Oriente, principalmente por la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Y luego dice el versículo 17, Daniel: ahora Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Versículo 18: inclina, oh Dios mío, tu oído, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Ya van 3 veces que repite lo mismo Daniel. Y en el versículo 19: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído. Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad, o sea, Jerusalén. Y ahora le agrega Daniel: sobre tu pueblo. Entonces el ángel finalmente llega con Daniel y le revela una profecía que va a abarcar todo el tiempo en el que Dios tratará con Israel hasta el final. Y esta profecía se llama las 70 semanas de Daniel. Versículo 24. Le dice el ángel: 70 semanas están determinadas, observen con mucho cuidado, sobre tu pueblo, o sea, sobre los judíos y sobre Jerusalén, no sobre la iglesia. Esta es una profecía en la que Dios va a tratar con la ciudad de Jerusalén y con el templo y con el pueblo judío. La iglesia no está en esta profecía. Ahora, el ángel le dice, se los resumo, cuando se dé la orden, bueno, antes que nada, 70 semanas son semanas hebreas de años, no de días, porque los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años también. Entonces, si estas 70 semanas se refieren a años, ¿cuánto es 7 por 7? 49. Pongan mucha atención. Dios le está diciendo a Daniel, va a haber 490 años. Cuando se dé la orden de reconstruir el templo hasta el Mesías, habrá 483 años. Y la última semana de 7 años será donde vamos a ver que es la tribulación o todo el Apocalipsis. Entonces, noten ustedes
¿De qué forma? Después de este intermedio se menciona la última semana. Entonces veamos de qué forma están determinadas estas semanas para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios está diciendo. Versículo 25 y 26. Nos saltamos el versículo 24, ahorita regresamos ahí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida del Mesías, que es Jesucristo, dice la Biblia, habrá 7 semanas. En otras palabras, estamos hablando de 49 semanas. 7 por 7, 49. Y 62 semanas y 7 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. ¿En qué año se dio la orden para restaurar Jerusalén? Hubo 3 decretos diferentes, pero el único que puede validificar y puede ser verdaderamente el aplicado a esto es en el libro de Nehemías, capítulo 2, cuando el rey Artajerjes le dice a Nehemías, regresa, le da permiso de restaurar Jerusalén. Fue en el año, apúntalo, 445 antes de Cristo. ¿Por qué le digo que lo apunten? Porque aquí encontramos una profecía matemáticamente exacta, donde se profetiza cuándo iba a venir la primera vez el Mesías Jesucristo. Desde que se dio la orden en el año 445 hasta cuando Jesucristo entra en el burrito al templo de Jerusalén, se cumplieron exactamente 483 años. Y es lo que dice el versículo 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas que suman, ¿verdad? 69 semanas o 483 años. Esto es impresionante, porque solo Dios pudo haber hecho este cálculo que se cumplió al pie de la letra. Pero veamos nosotros en el versículo 26 que dice así, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, que fue Tito, el general romano, en el año 70 después de Cristo, destruirá la ciudad y el templo o el santuario con un fin de inundación. La palabra inundación no es de agua. Inundación es la palabra shetep en el hebreo, que significa un ataque militar. Como una inundación, llegan los militares y sitian una ciudad. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces vemos claramente de qué forma se cumple esto al pie de la letra. Pero, versículo 27, dice la Biblia, y por otra semana. Entonces aquí hay una semana bailando. Ya se cumplió desde la orden de Jerusalén hasta el Mesías 483 semanas. ¿Y qué con la semana que falta? O sea, faltan 7 años para que sean 490 años. ¿Me van siguiendo? ¿Qué con esa semana? Bueno, versículo 27, y por otra semana. ¿Cuántos años tiene cada semana? 7 años. Por otros 7 años confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vemos nosotros que este príncipe que ha de venir, versículo 26, va a destruir la ciudad, va a destruir el santuario, que fueron los romanos. Y aquí aparentemente durante muchos años se dedujo o se pudo realmente creer que como fueron los romanos los que acabaron con Jerusalén, y dice que de ese pueblo va a surgir el príncipe, se comenzó a enseñar en el siglo XX que el anticristo era romano, o que el anticristo vendría de Europa. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar escatología
que yo también pensé eso, porque aparentemente tenía sentido que el pueblo que ha de venir, que fue Roma, y un príncipe que ha de venir de ese pueblo, que fue el pueblo romano. Sin embargo, cuando se comenzó a estudiar más profundamente esta profecía, se descubrió que el ejército romano estaba compuesto, la 10ª legión de Roma, con puros árabes. Porque el ejército romano reclutó árabes, reclutó musulmanes, reclutó todo tipo de gente, ¿verdad? Principalmente para poder invadir Jerusalén, aunque todavía no eran musulmanes islámicos, sino que más tarde, en el año 600 después de Cristo, nace Mahoma y se funda la religión del Islam. Pero otro punto que se olvidó fue que el Imperio Romano no solamente fue Europa. El Imperio Romano fue, ¿se acuerdan ayer? El norte de África y el Medio Oriente. Así se extendió el Imperio Romano. Entonces creíamos, ¿verdad?, pues que iba a ser romano el anticristo y que iba a venir de Europa, pero ya estudiando más profundamente, como lo vimos ayer, nos damos cuenta que el anticristo no viene de Europa, viene del Medio Oriente. De ahí va a surgir, de la nación que antes era Babilonia, que actualmente es Irak y Siria. Entonces, esto es importante, y veamos ahora en el versículo 24 las condiciones que se van a cumplir después de los 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, y veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir para que Dios termine con su plan con Israel. Número 1, terminar la prevaricación. Esta profecía fue dada al pueblo de Israel, fue dada a los judíos, y la prevaricación y la rebelión contra Dios no ha terminado del pueblo judío. Ustedes lo saben. Los judíos ortodoxos nos odian a Jesús. El gobierno de Israel actualmente está completamente corrompido. Número 2, poner fin al pecado. El pecado fue expiado para la iglesia, pero no para Israel. Ahora, los judíos que se convierten ahorita se les llama judíos mesiánicos, que son individuos que aceptan a Jesús como su Mesías. Pero el pecado en general para la nación de Israel no se ha cumplido. Dice Romanos 11, 25 y 26, y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo? Cuando venga Jesucristo. Dice Apocalipsis 1:7, verán al que traspasaron y harán lamentación por él. Dice Zacarías 12:10, derramaré mi espíritu sobre Israel, se arrepentirán. Y luego Zacarías capítulo 13 versículo 1, y expiaré el pecado de Israel. Entonces esto no se ha cumplido, aunque muchos dicen que esto ya se cumplió con la iglesia, porque quieren decir que la iglesia sustituyó a Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una verdadera herejía. Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Esto ni en la iglesia ni en Israel existe. No hay una justicia todavía perdurable, o sea, una justicia que perdure, que dure para siempre, hasta que venga Jesucristo. Y finalmente, para sellar la visión y la profecía. Las profecías no se han sellado, las seguimos predicando, las seguimos descubriendo, y finalmente ungir al Santo de los Santos. Y aquí no se refiere a Jesús, porque Jesús ya fue ungido, se refiere al templo. El templo será ungido durante el tiempo milenial, y durante ese tiempo iremos todos a Jerusalén y estaremos muchos en Jerusalén adorando otra vez a Dios, a Jesucristo, y los judíos tendrán otra vez su templo. Y los sacrificios que ofrezcan los judíos durante el milenio van a ser para un recordatorio del Mesías, que les va a recordar a Melquisedec, les va a recordar a Aarón, les va a recordar a Moisés, y van a poder tener que aprender la Torá,
que no se la saben actualmente los judíos, porque si no tienes el Nuevo Testamento, no puedes entender la Torá ni los libros del Antiguo Testamento, y van a poder reconocer que todo lo que el Mesías hizo era todo lo que ellos creían que iba a ser el Mesías que están esperando, pero que se equivocaron, porque cuando vino el Mesías lo crucificaron. Esto es precioso porque a continuación vemos nosotros en el versículo final, que es el versículo 27, que el anticristo va a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio. Si una semana es de 7 años, entonces la mitad de la semana es 3 años y medio. A los 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el Shamem, que se tradujo el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Shamem, o sea, sobre el anticristo. Muy bien, rápidamente vean ustedes en Apocalipsis capítulo 13 estos tiempos de las semanas que el anticristo va a gobernar. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos años va a gobernar el anticristo realmente? ¿Cuántos años va a tener el poder el anticristo? ¿Cuánto daño va a hacer el anticristo durante las 7 semanas, durante la semana o durante los 7 años que se llaman la tribulación y la gran tribulación? Y la respuesta es clarísima en la Biblia y se repite 7 veces, 42 meses, 3 años y medio, que es lo mismo, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Veámoslo en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Está hablando del anticristo todo este capítulo. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio exousia, que se tradujo autoridad, y hay 3 tipos de autoridad en el original griego. Exousia es una autoridad delegada. Por ejemplo, un policía sale a la calle y tiene su uniforme. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le prestó esa autoridad mientras tenga el uniforme? Pero si yo voy manejando y alguien que no tiene uniforme me dice que me pare, a lo mejor es un asaltante, yo no le hago caso, pero lo que lo identifica como autoridad es el uniforme. Entonces, esa autoridad que él tiene no es de él, no es propia, está prestada mientras use el uniforme. Entonces, esa palabra exousia se usa para una autoridad delegada. Pero cuando ya hablamos de otra palabra, por ejemplo, dunamis, que ya es un poder que Dios nos da, otra vez volvemos a descubrir que este dunamis, o el poder que recibimos, Hechos 1:8, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo, no es de nosotros. Es un poder delegado, exousia. Entonces yo no, como Sansón creía que él iba a tener poder, no, hombre, mientras tuviera el Espíritu Santo, Sansón era poderoso. Mientras David tuviera el Espíritu Santo, podía escribir profecías, el Espíritu Santo se iba y eran como cualquier ser humano. Y ahora nosotros, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos el poder que no es de nosotros, es de Él. Es de Él. ¿Y sabes qué le dice Pablo a Timoteo? Mira, Pablo, aviva el don que está dentro de ti. Porque en el Antiguo Testamento el altar le ponían así leña, y las 24 horas los sacerdotes tenían que responsabilizarse que el altar no se apagara. El altar tenía que estar prendido completamente y le tenían que estar soplando como le soplamos al carbón en el siglo moderno nosotros, las inditas que cocinan en la sierra. Y este altar representa nuestro corazón. Ahora, ¿el altar dónde está? Aquí adentro. Entonces, ¿qué me dice Dios? Armando, no dejes, ya tienes el Espíritu Santo, pero ¿sabes una cosa? Es un fuego que se puede apagar. No lo vas a perder, porque estamos sellados hasta la resurrección.
Pero si tú descuidas mi contacto con la Biblia, si tú descuidas tu vida de oración, si tú descuidas tener relación con hermanos cristianos, sin que te des cuenta, vas a contristar. Efesios capítulo 5, no contristéis al Espíritu Santo. Significa no le causes dolor. Entonces el Espíritu Santo es como una vela. Vean ustedes, la vela aquí la tengo y está prendida, pero si yo le acerco una cubeta a la vela, mientras más la acerca, la iluminación de la vela se reduce, y si yo le pongo la cubeta completamente, la puedo apagar. Entonces el pecado actúa de la misma manera en nosotros. Si hay pecado en tu vida, sin que te des cuenta, comienza a oprimir el poder, no es tuyo. El Espíritu Santo se contrista, es una persona el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces comienza a contristarse, y ya no tengo ganas de leer la Biblia, y ya caí en adulterio, y ya fornico con mi novia, y ya me volví a echar mis tragos del alcohol, y ya caí en esto, y te das cuenta. ¿Y por qué? Porque ya no tienes el poder es de Dios, pero tú eres el que abandonaste a Dios. Dios nunca te ha abandonado, Él sigue dentro de ti, pero tú le has causado dolor al Espíritu, y su flama dentro de ti, y ese poder lo has reducido, porque no has confesado tu pecado. El que no confiesa su pecado no prosperará. El que lo confiesa alcanzará misericordia. Entonces todo eso tiene ya sentido cuando entendemos lo que era sombra en el Antiguo Testamento, que es una realidad en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el anticristo va a tener 42 meses de actuar. Lo vemos también en el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias para blasfemar contra el tabernáculo de Dios. Y lo vemos también en Daniel 7, que ya lo vimos en tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Muy bien. Esta semana de 7 años, entonces, si el anticristo solamente va a actuar los últimos 3 años y medio, que se llaman la gran tribulación. Mateo 24, 21 y 22. Habrá gran tribulación, dijo Jesús, como nunca la ha habido. Entonces, los primeros 3 años y medio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a estar haciendo el anticristo? ¿Estará en Cancún? ¿Descansando? ¿O en una hamaca tomando agua y limón? No. Inicia esta semana, con la firma del anticristo con los judíos. Los va a proteger, les promete que durante 7 años el mundo musulmán y los árabes no los van a tocar. Y durante esos 3 años y medio, ¿quién va a estar actuando? La gran ramera, Babilonia. Acuérdense que en Apocalipsis 17 que vimos ayer, está montada sobre el anticristo. Y ya se retrata al anticristo con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y cuándo se deshace de la ramera? A los 3 años y medio. O sea que estos primeros 3 años y medio, la influencia del Vaticano, síganme con cuidado, la influencia de la religión del Vaticano va a tener una influencia en el anticristo, que se va a sentir con una necesidad tremenda, porque de alguna manera, no sé si es de Papa León que está ahorita o algún otro que venga, pero la influencia de Roma va a ser grandísima en el mundo otra vez, como casi lo tiene Francisco, el que acaba de morir. Francisco se unió a la izquierda y comenzó a enseñar que los ateos también se iban a salvar, que todo el mundo se iba a salvar. Comenzó a atacar los mismos dogmas de la iglesia romana, católica y apostólica, que no es ni romana, ni apostólica, ni romana. Entonces va a suceder el gano del Vaticano. Ya lo sucedió durante 18 siglos. El Vaticano controló Europa. Y el sueño del Papa Francisco era el controlar, escuchen esto, era el controlar y administrar las naciones de Europa económicamente. Imagínense nada más. La religión metiéndose, ¿verdad?, de la magnesia, revolviéndola con la gimnasia. ¿Cómo puede? La Biblia nos muestra, ¿verdad? Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Pero es la única religión, El Vaticano
que tiene un asiento en las Naciones Unidas. No el Islam, no el budismo, no, ninguna otra religión, no el zoroastrismo, es la única religión que tiene voto en las Naciones Unidas. Ahí tiene un asiento. Es la única religión que tiene banco, que tiene una ciudad, que tiene policía y que tienen el derecho de estar independientes completamente del gobierno de Italia, dentro del territorio italiano. Entonces, durante estos 3 años y medio se inicia una persecución religiosa contra nosotros. El anticristo va a estar como los chinitos nomás mirando desde lejos y va a permitir que la ramera haga todas esas cosas, y a los 3 años y medio va a decir el anticristo: ya me cayeron gordos, ahora vamos a quemar el Vaticano y ahora aquí solamente truenan mis chicharrones. De aquí en adelante yo soy Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Y entró al templo y se hizo Dios. Y en los últimos 3 años y medio ya no es religiones, es la religión del anticristo. ¿Y cuál es la religión del anticristo? El Islam. Y al final él se proclama nada más Dios, porque el Islam es la única religión monoteísta junto con el cristianismo, a excepción de los hindúes, ¿verdad?, que tienen 6 millones de dioses, etcétera, etcétera. Y por eso ha sido tan atractiva durante mucho tiempo. Muy bien. Entonces, una vez que podemos entender esto, nos brincamos al capítulo 10 y encontramos la respuesta, y se describe el encuentro del ángel en el cielo como un principado satánico. Daniel ora, Dios manda la respuesta, y ahí en el cielo un principado satánico, ahorita vamos a ver quién es un principado satánico, obstruye que el ángel Gabriel llegue a la tierra a entregarle la profecía de las 70 semanas a Daniel. Satanás, Lucifer, está completamente interesado en que ni el pueblo judío ni nosotros conozcamos el plan de Dios. Entonces venía el ángel Gabriel del cielo y se le atraviesa un principado satánico durante 2 semanas. Imagínense la lucha que hubo, una lucha literal en el espacio, en la dimensión espiritual, entre un principado satánico y un ángel de Dios, al grado que el ángel no podía contra el principado satánico, le tuvo que mandar pedir ayuda al arcángel Miguel. Entonces nos tenemos que dar cuenta del poder de las tinieblas. La brujería es real. Cuando a alguien le hace una limpia, es real. Entran espíritus y comienzan a operar en esa persona hasta llevarlos a la locura. La brujería, por eso es muy común ver que las brujas son ya, todas son viejitas y con una escoba, ¿verdad? Así pintan a las brujas. Yo cuando fui a Catemaco, Veracruz, que es el centro de la brujería en México, veíamos, ¿verdad?, una señora así, pero porque había cantidad de brujas, pero así parecían de 85, 90 años. ¿Qué edad tiene? 40 años. ¿Cómo de 40 años se parecen de 85? La brujería termina con la salud física, termina con la salud mental, obstruye completamente la dirección. Una persona que le lean las cartas tarot, la lectura del café, la bola de cristal, la comunicación con los muertos y con los espíritus, todo eso, Deuteronomio capítulo 18 del 10 al 12, prohíbe en el Antiguo Testamento la astrología, la brujería, la magia blanca, las lecturas de café, etcétera, etcétera, porque pertenecen al mundo de las tinieblas. Esto no es chiste, es real. Y cuando sabemos el poder tan grande que tiene Satanás, que puede materializar energía, y puede ser que aparezcan ovnis, que parezcan extraterrestres, y que la gente crea que son extraterrestres que andan por allá volando alrededor, nos damos cuenta que necesitamos ayuda.
separados de mí, Jesús dijo, Juan 15, versículo 5, nada pueden hacer. Entonces, ¿cómo te separas de la Biblia? ¿Cómo te separas de la vida de oración? ¿Cómo crees que llegues al momento en que digas, Señor, ya no te necesito? Ya digo 3 días que la Biblia ya ni la abro. En estos 3 días yo he tomado decisiones porque creo que yo soy Dios. No necesito tus mandamientos, no necesito tu dirección, no necesito estar en contacto contigo, y nos comenzamos a endiosar sin que nos demos cuenta. En el capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dice el ángel a la iglesia: has perdido tu primer amor. Esto es perder el primer amor, separarte de Jesús. Por eso se compara el matrimonio con la vida cristiana. Entonces, dice el capítulo 10 de Daniel, versículo 11, me dijo Daniel, Daniel, varón muy amado. Aquí el ángel que traía el mensaje ya llegó aquí a la tierra y le explica a Daniel por qué se tardó. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, esta palabra en hebrea es Sair Malkut, que es un principado que Pablo en el Nuevo Testamento menciona en Efesios 6:12. ¿Se acuerdan? Se lo saben de memoria. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. O sea, el mundo de las tinieblas está organizado. Satanás es el mero, el presidente, el director, el CEO. Después vienen los principados satánicos que los manda Satanás a vigilar los imperios. Babilonia tenía un principado, Medio Persa tenía un principado, Grecia tenía un principado, México tiene un principado ahora en la época moderna, Estados Unidos tiene un principado, y después hay gobernadores. El estado de Michoacán en México tiene un gobernador de las tinieblas, el estado de Texas tiene un gobernador de las tinieblas, el estado de Kentucky tiene una... ¿Me van entendiendo? Y los huestes espirituales son los demonios que hacen el trabajo sucio, son los que se meten a las personas. Un ángel no se puede meter a una persona, ni un principado. Es la diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Son 2 entidades completamente diferentes. Las huestes espirituales son los demonios que se encargan en entrar a las personas. ¿Qué atrae un demonio a mi persona? Número 1, la pornografía. Número 2, si estoy practicando la hechicería. Número 3, una rebelión continua ante los mandamientos de Dios. Y número 4, serle infiel a mi esposa. Atrae los demonios a tu vida. Y sin que te des cuenta, comienza a afectar tu mente, tu cuerpo, tu trabajo, tu familia, a tus mismos hijos si son menores de edad. Porque el hombre, el varón, es el jefe de la familia. Y nosotros, si no estamos en santidad, le abrimos la puerta y atacan a nuestros hijos menores de edad. ¿Y qué culpa tienen los pobres niños? No la tiene la culpa la tienes tú por evadir tu responsabilidad de ser el jefe de tu familia. Jeremías, 1 Corintios 11, versículo 3. Dios es el Padre, la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer. Por no ser tú la cabeza de tu esposa, por no someterte a la cabeza que es Cristo, vienen sobre ti estos espíritus que andan buscando una puerta, un portal que tú le abras para comenzar a lastimarte. Entonces dice, cuando fueron oídas sus palabras, vino el príncipe del reino de Persia, que es Irán, se me opuso durante 21 días, 3 semanas. 3 semanas tardó esta guerra. Y exactamente fueron las 3 semanas del ayuno de Daniel. Vean la lección.
Cada vez que nosotros nos hincamos a orar, entramos a una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual se va a decidir por nuestra oración. Si tú te hincas todos los días, mi Pepito, mi hijito ya se fue a las drogas, mi hija se fue de la casa, mi esposo ya no me quiere, etcétera, etcétera, y comienzas a orar y no te importa ya y se lo dejas a Dios, hay una guerra espiritual que tus oraciones van a poner en movimiento a los ángeles para que traten con tu esposo, no sé en dónde, para que traten con Juanita que se fue de tu casa, para que tu hijo regrese a casa tarde o temprano, porque Dios nunca deja de contestar nuestras oraciones. Y nos puso el ejemplo, ¿se acuerdan del juez y de la viuda? Que estuvo muele y muele al juez y hazme justicia, esto y el otro, y el juez dice: Cristo, por estar ya esta vieja me tiene ya desesperado, le voy a hacer justicia. Nos estaba enseñando orar sin desmayar. ¿Qué pasa si viene mi hijito? Papá, quiero un chocolate, y me jala el pie. Shh, chamaco, después, y se va. Lo olvido. Pero si llega a los 5 minutos, papá, un chocolate, otra vez, hombre. Y papá, un chocolate, ya, por favor. Y no me deja, que abre un chocolate, toma el chocolate ya. Es la lección que nos está enseñando Cristo. Pues, Señor, te pido por mi Carmelita, y te pido por mi Pepito, y te pido por mi esposo, Padre. Y lo oraste 2 o 3 veces y ya pasaron un mes y ya no te volviste a acordar de orar por tu familia y por tus hijos. ¿Tú crees que Dios te va a hacer justicia? Te voy a decir, esta señora y este señor no creen lo que me están pidiendo, porque es la insistencia lo que mueve el corazón de Dios. Tenemos que aprender a orar sin desmayar. Y duro, y duro, y duro. Dicen que la mamá de Agustín de Hipona, que fue el más grande teólogo de la iglesia romana, oró por él 25 años. Agustín era borracho, parrandero, jugador, mujeriego, y su mamá, Santa Mónica, era una mujer de Dios. A los 30 años se convierte Agustín y se convierte en el más grande teólogo de Roma. 3 semanas hubo una guerra espiritual. Y dice el versículo 13: pero he aquí Miguel, que es el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, desde luego, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, o sea, a los judíos. ¿Cuándo? En los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces vemos esta lucha espiritual que es real. La Biblia nos corre las cortinas. La palabra apocalipsis significa correr o quitar el velo o quitar las cortinas. Dios nos abre, teniendo el Espíritu Santo, el entendimiento para que veamos lo que el mundo no ve, y lo vemos en la Biblia y lo creemos y lo practicamos, y entramos en una guerra espiritual por nuestra familia. ¿Quién está de por medio? Nuestra familia. Todos luchamos por nuestra familia. Los jóvenes por sus papás, nosotros por nuestros hijos, por nuestros nietos. Nosotros tenemos ahorita 7 nietos, gracias a Dios. Y desde que nació el primero no he dejado de orar por ellos. Tengo un testimonio muy grande que darles rápidamente, ¿verdad? Teníamos un hijo, mi esposo y yo, que hace 10 años se fue de la casa y no nos hablaba. Vino anoche a buscarme al hotel. Papá, vengo a pedirte perdón. 10 años. Con 2 nietos que tengo que están allá en Dallas. Te vengo a pedir perdón. Quiero hacer las paz contigo. Quiero buscar una iglesia. Quiero seguir a Jesús. Quiero que me perdones. 10 años orando por él. Dios contesta las oraciones. Padre, cuán bueno eres. Te alabamos y te bendecimos por la grandeza de tu misericordia para con nosotros. Oh Señor, que todas estas enseñanzas que nos dejas en la Biblia podamos aplicarlas y corroborar, confirmar, demostrar con la experiencia
que tú contestas tarde o temprano nuestras oraciones. Porque tú eres un Dios bueno, misericordioso. Yo soy Jehová, que te unjo con misericordias cada mañana, el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que sana todas tus dolencias. Yo soy Jehová, el que te proveo, el que di mi vida en una cruz por ti. Mi hijo fue muerto y crucificado y enterrado y resucitado a los 3 días, para que ahora tú ya no vivas para ti, para que le entregues tu vida a mi Hijo Jesucristo y para que yo te pueda bendecir. Te damos gracias por tan grande amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.